El asesino del bosque. El invierno había caído con brutalidad sobre la región, sepultando los senderos bajo una espesa capa de nieve y congelando cada rama desnuda de los árboles. El bosque se extendía en todas direcciones como un laberinto sin salida, un reino de sombras y silencio donde el viento ululaba entre las copas, como si murmurara advertencias antiguas. La gente del pueblo cercano rara vez se aventuraba por esas tierras durante el invierno. Había demasiadas historias. Demasiados relatos sobre personas que entraban y nunca volvían. Pero los excursionistas no creían en supersticiones. Para ellos, el bosque no era más que un desafío emocionante. Una aventura más. Lo que no sabían era que algo los estaba esperando. El hallazgo macabro. Los 4 excursionistas avanzaban con paso firme, sus linternas recortando figuras en la nieve. Planeaban acampar en un claro cercano, pero entonces la vieron, una luz parpadeante entre los árboles, una cabaña solitaria en mitad del bosque. Parecía abandonada. Las tablas de la fachada estaban podridas, los ventanales rotos y la chimenea echaba un hilo de humo que se disipaba en la fría noche. Había huellas en la nieve, pero estaban desordenadas, como si alguien hubiera caminado en círculos antes de desaparecer. La puerta estaba entreabierta. «¿Hola?», preguntó uno de ellos, empujándola lentamente. El crujido resonó como un disparo en el silencio. Al iluminar el interior, sintieron un escalofrío. La chimenea ardía con brasas moribundas, un plato de comida aún tibia reposaba sobre la mesa y una taza con whisky a medio consumir despedía vapor. Pero no había nadie allí. En la pared de madera, alguien había escrito con ceniza y dedos temblorosos una frase inquietante. «No está solo». Uno de los excursionistas, Jason, notó algo en el suelo, un cuchillo de caza ensangrentado. Lo recogió con una mezcla de fascinación y horror. «¿Y si hay alguien herido ahí afuera?», preguntó su compañera, Sara, mientras inspeccionaba la cabaña. Pero entonces vieron la sangre en la nieve. Manchas dispersas, como si alguien hubiese intentado correr, pero no había huellas. Solo rastros de sangre. Como si la víctima hubiera sido arrastrada sin resistencia. Un sonido rompió el silencio. Un susurro. Venía del bosque. La sombra entre los árboles. Los 4 se giraron al unísono. La linterna de Jason barrió la arboleda, pero solo encontró la negrura de la noche. «Debe haber sido el viento», murmuró. Pero entonces, en la distancia, algo se movió. Una silueta alta y delgada se deslizaba entre los troncos, apenas visible entre la penumbra. No caminaba. No corría. Simplemente estaba allí, observando. Sara sintió que el frío se le metía en los huesos. «Vámonos», dijo en un susurro. Pero nadie se movió. La figura desapareció de repente. No hubo sonido de pasos. No hubo crujido de ramas. Simplemente, dejó de estar allí. Jason apagó su linterna, con el corazón latiéndole en la garganta. El bosque se sumió en una oscuridad absoluta. Un frío anormal se filtró entre ellos, como si algo invisible estuviera deslizándose entre sus cuerpos. De pronto, el viento cesó. Todo quedó en completo silencio. Y entonces escucharon el primer grito. El caso sin resolver. Los excursionistas salieron corriendo del bosque. Solo 3 lograron llegar al pueblo. Jason nunca apareció. Las autoridades organizaron una búsqueda exhaustiva. Helicópteros, perros rastreadores, equipos especializados, pero no hallaron rastro de él. Ni de la misteriosa cabaña. No encontraron huellas en la nieve. No hallaron la sangre. No había restos de una chimenea encendida ni comida sobre una mesa. La cabaña nunca existió. Los sobrevivientes insistieron en su historia, pero la policía solo encontró árboles cubiertos de escarcha. La única pista era una nota hallada entre la nieve, escrita en una caligrafía temblorosa. Si lo escuchas, ya es tarde. Lo más inquietante fue el análisis del cuchillo de caza que Jason había recogido. La sangre no coincidía con ninguna base de datos. Pero el material del cuchillo sí. Era de fabricación artesanal.
hecho a mano. Y según los archivos locales, pertenecía a Samuel Drexler, un ermitaño desaparecido hace más de 40 años. El misterio continúa. El caso se convirtió en una leyenda. Nadie se aventuró más en el bosque después de eso. Pero cada invierno, cuando la nieve cubre la tierra, algunos leñadores aseguran ver una luz parpadeante entre los árboles. Un hilo de humo que se eleva en la noche. Y en las noches más frías, si uno se detiene a escuchar, puede oír el eco de un grito desgarrador flotando en la brisa helada. Un grito que aún busca respuestas. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte y suscríbete al canal. Gracias.